En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la Gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay en él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Agustín de Hipona. Habría tanto que decir sobre él, sobre sus enseñanzas, sobre su vida, su conversión tan importante, los libros que escribió, por ejemplo, el más conocido, las Confesiones, pero también muchos otros, sus sermones. Habría que decir tanto también sobre su mamá, Santa Mónica. Así que voy a limitarme a comentar algo relacionado con el Evangelio de hoy. El Señor está criticando a los fariseos, les llama hipócritas, y les está criticando porque no son buenos pastores. ¿Por qué los fariseos no eran buenos pastores? El Señor hoy destaca dos cosas que critica en ellos. Por un lado dice: «Ay de vosotros, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo». Cerrar el reino de los cielos. ¿Qué significa? No podían los fariseos hablar de Cristo en el que no creían, obviamente, al que no conocían. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A que hablaban de cosas, por ejemplo, la minuciosísima ley que tenía que cumplir un buen judío con más de 600 preceptos. No tenían que, por ejemplo, cocinar en el mismo recipiente algo que tuviera leche con algo que tuviera carne, bueno, por poner un ejemplo. En cambio, no hablaban de Dios, del amor a Dios, del deber de amar a Dios y, por amor a Dios, del amor al prójimo. Eso quedaba cada vez más orillado, marginado. No hablaban de Dios. Cuando San Agustín escribe, pronuncia su sermón sobre los pastores, que todos los sacerdotes debemos leer de vez en cuando, así nos lo pedía el Papa Benedicto XVI, que hizo un comentario espectacular sobre este sermón de San Agustín a los pastores. San Agustín reprocha a los pastores, comentando un texto del Antiguo Testamento, reprocha a los pastores, dice que se comen la carne de las ovejas, que se beben la leche de las ovejas, que usan la lana de las ovejas y que no cuidan de las ovejas. O sea, estamos llevando los pastores a las personas que se nos confía hacia Cristo. Porque eso es cuidar de las ovejas, eso es abrirles las puertas del reino del cielo. Hablamos de Cristo, tenemos en nuestro corazón un amor encendido hacia Cristo, o estamos tibios, cuando no completamente fríos. Quizá hablamos de otras cosas que no son malas, bueno, quizá alguno hable hasta de cosas malas, pero en general no son cosas malas. La ecología, el respeto a la naturaleza es una cosa extraordinaria, y lo digo también como franciscano. Pero Cristo
es lo primero. Hablamos de cosas incluso que son muy buenas, como la ayuda a las personas necesitadas, lo cual es una consecuencia del amor a Dios, pero es una consecuencia. Por lo tanto, si no hablamos de Cristo, si no hablamos de Dios, si no encendemos en el corazón del otro la llama del amor a Dios, que procede del amor de Dios, del amor misericordioso de Dios, estamos cerrándoles las puertas del reino de los cielos. Usamos, decía San Agustín en su sermón, la leche de las ovejas, su limosna. Usamos su piel, su lana, decía él, y nos gusta cubrirnos de honores, comparaba la utilización de la lana con el cubrirnos de honores y que nos respeten y que nos digan don fulanito y que nos tengan consideración. Usamos su carne, semejante al uso de la leche, para alimentarnos, pero no les hablamos de Dios. No ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra predicación, porque no está en el primer lugar en nuestra oración, en nuestra vida. Después, el Evangelio de hoy dice otra cosa. Termina, de hecho, diciendo: «Hay de vosotros guías ciegos que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro?». A mí esto me resuena mucho a lo que está pasando hoy, que es buscar siempre una excusa, un argumento, retorcer una idea para presentar como bueno lo que es malo, o por lo menos para hacer lo que es malo, buscando una excusa y quedándose con la conciencia tranquila. Porque eso es lo que hacían ellos. Aquí lo que importaba, para ellos lo que importaba era jurar por el oro. Hoy para muchos guías ciegos que no permiten entrar a las personas en el reino de Dios, para muchos guías ciegos lo que importa es contentar a los demás. Contentarles, quizá para utilizar su leche, su lana, contentarles, aunque sea con buena voluntad, pero contentarles en lugar de ayudar a esas personas a que contenten a Cristo. No soy yo el que tengo que ser contentado, es Cristo el que tiene que ser contentado, es Cristo aquel al que sigo. Hace muchos años que recorro América, últimamente menos también por la edad, pero durante muchos años he viajado de un lado a otro del continente, desde Canadá hasta Chile, por la mayoría incluso, o por muchas de las islas del Caribe. Conozco todos los países, sé lo que pasa, sé lo que sucede en el clero, sé lo que sucede con los obispos y conozco el paso a las sectas de muchos católicos. Recuerdo una vez en un mercado muy típico, muy bonito en Guatemala, visitando aquellos puestecitos donde venden esas telas de los nativos de Guatemala, llenas de colores, pasando de una tiendecita a la otra, en casi todas ellas tenían puesta la radio. Pasaban muchas horas allí esperando que llegaran los turistas, tenían puesta la radio. Ibas de una a otra y siempre era un mensaje, un sermón de un pastor protestante. Personalmente me resultan imposibles de escuchar, no solamente porque son protestantes, sino para mi razón y para mi corazón. Pero aquella gente sencilla escuchaba hablar a los pastores protestantes y se pasaban el día escuchando a los pastores protestantes con sus prédicas atemorizadoras o con sus mensajes esperanzadores, lo que fuera. Esos pastores estaban hablando de Dios a su manera, incluso a veces a su muy mala manera, pero estaban hablando de Dios. Y si escuchabas una radio católica, oías hablar de deportes, de política, y solamente en algún momento, quizá, la transmisión de la Santa Misa y en algún momento un sermón. ¿Resulta extraño que en esas condiciones la gente que busca a Dios se vaya a las sectas cuando en su casa no le dan pan? ¿Es extraño
que vayan a buscar pan, aunque sea un pan de peor calidad, aunque sea un pan incluso mezclado con veneno. Pero es extraño que se vayan a buscar algo de alimento a otro sitio. Nadie se está preguntando en serio, es escandaloso que nadie esté preguntando en serio, haciendo un examen en serio de por qué el 50% de los católicos de muchos países latinos se ha hecho miembro de una secta. No pasa nada. Pues debería de pasar a un pastor. Lo que debería de preocuparle en primer lugar es conducir a su pueblo a Cristo, conducir a su pueblo a la vida eterna. Y cuando eso no le importa, es que lo que busca es, como decía San Agustín, aprovecharse de la carne, de la leche y de la lana de las ovejas, utilizarlas y no cuidarlas, no llevarlas al único pastor, porque las ovejas no son de este sacerdote, sino que son de Cristo. Pidámosle a San Agustín hoy, que tuvo que vivir un tiempo tan difícil, que él mismo experimentó una sufrida conversión, pidámosle que ayude y que interceda por la Iglesia y por los pastores. Que así sea.